Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a esta reunión de la Iglesia Universal de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, nos ayude a transmitirla y que sea para edificación de todos nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos, a mis hermanos y a mí, en este lugar que ha sido consagrado para invocar tu nombre, para alabarte, para escuchar tu palabra. Ven en esta hora, quita todo lo que no te agrade de nosotros, límpianos, perdónanos. Sigue trabajando en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Te pedimos que lo que hoy vamos a estar meditando acerca de ella sea de edificación, de consuelo y de exhortación para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Ahorita ya saben que ahorita nos enfocamos en las lecturas bíblicas, pero vamos a presentar el tema de hoy. Acuérdense que estamos viendo acerca de Cristo, acerca de aspectos de su persona, ¿sí? Todo esto que estamos viendo son temas acerca de su persona, de su persona. Y bueno, hoy vamos a ver acerca de los oficios de Jesús, ¿sí? Es el tema número 8 acerca de Jesús. Vamos a empezar. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios creó 3 grandes oficios. Lógicamente que estamos hablando de oficios espirituales, oficios que tenían que ver con la voluntad de Dios. Cada personaje del pueblo de Israel pues tenía otros oficios. Pero aquí en los que vamos a estar meditando son en los oficios que Dios delegó para el pueblo y que venían de parte de Él. Entonces Dios creó 3 grandes oficios para suplir las necesidades espirituales y materiales de su pueblo. Estos oficios eran, vamos a empezar con el primero. El primero es el profeta. El profeta era una persona que representaba a Dios ante el pueblo. Yo creo que todos hemos escuchado esa definición de lo que es un profeta. Voy a volver a repetirla. Era una persona que representaba a Dios ante el pueblo y por lo tanto ejercía 3 aspectos bien importantes. Estos profetas no eran pues vamos, cualquier persona, eran personas seleccionadas por Dios en quien reposaba el Espíritu Santo, y esa unción del Espíritu Santo les daba estos 3 aspectos. El primero que mencionamos en el inciso A es que tenían una percepción retrospectiva. ¿Qué es esto de la percepción retrospectiva? Es que conocían los secretos del pasado. Todo profeta de Dios tenía esa cualidad, que reconocía cosas del pasado. Algunos de ustedes me pueden poner el ejemplo de algún profeta que haya escrito y que lo que escribió no fue de su tiempo. Pongan a trabajar su cabecita, porque yo sé que sí hay, yo sé que sí saben, nada más que a veces se nos olvida de momento. Daniel. Bueno, ¿te acuerdas de algún pasaje específico, hermano Abel, donde Daniel recuerde cosas pasadas o secretos del pasado? Pues cuando le hace saber al pueblo de quién era Dios en el pasado y que aún también en el presente en el que estaban viviendo en ese tiempo debían de acordarse de Dios. Ok, bueno, está bien.
¿Algún otro ejemplo? Isaías. ¿Recuerda usted algún pasaje, hermano, que sobre su hombro? Sí, hermano. Ok. Esa cualidad la vamos a mencionar más adelante. Eso era lo que en el inciso C se llama previsión. Isaías está hablando de algo que estaba por venir, ¿sí? Y también hay pasajes de Isaías que hablan del pasado. Pero por ejemplo, uno bien clarito, un ejemplo de un profeta que tuvo una percepción retrospectiva fue Moisés. Sí saben ustedes que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que llamamos Pentateuco. Bueno, en el Pentateuco está el Génesis, y el Génesis fue un libro que habla de los inicios de la humanidad, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta cuándo dio inicio a esa humanidad. A través de las genealogías que están en la Biblia se ha tratado de calcular el tiempo, y hay personas estudiosas de la palabra que dicen que la humanidad empezó a existir a partir del año 4000 aproximadamente antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo. Y vuelvo a repetir, este dato lo obtienen por las genealogías que están ahí mismo en Génesis. Sin embargo, se ha llegado a estudiar un poquito más, y se ha visto que esas genealogías pues no están completas. Si por ejemplo hay una genealogía que está en Génesis que menciona a 10 personas, porque estas genealogías decían, y por ejemplo Set tuvo a Enos, y Enos tuvo hijos e hijas y vivió tantos años, y de Enos nació, y vuelven a poner a otro hijo de Enos. Pero en la misma Biblia hay comparaciones de cronologías y no están completas. Entonces los estudiosos de la palabra dicen que realmente las cronologías simplemente eran para hacer el reconocimiento de qué línea venían los personajes, pero no con el fin o la finalidad de calcular los años de la existencia de las personas en aquel tiempo. Es un poquito complicado, pero por ejemplo, si contamos las genealogías de Adán a Noé, son 10 personas, y luego de Noé, del hijo de Noé, Sem, a Abraham ponen otros 10. Entonces por eso es que también dicen, bueno, ¿cómo iban de 10 en 10? Y por eso es que es dudoso aventurarse a decir que la humanidad inició hace 4000 años. Sin embargo, es un cálculo muy popular, y a lo mejor usted mismo me puede decir, es que eso es lo que dice la Biblia. No lo dice la Biblia, sino que son las sumas de las cronologías de los personajes. Pero independientemente de esto, o sea, ya fue un paréntesis muy grande. Al punto que voy es que Moisés vivió en el 1500 antes de Cristo aproximadamente, 1500 antes de Cristo. Entonces, ¿quién le dio información de lo que está escrito en Génesis, principalmente en los primeros 11 capítulos? Dios se lo reveló. Dios le reveló todo esto que nosotros vemos escrito en los primeros capítulos del Génesis. Y entonces esa es la percepción retrospectiva, ¿sí? La segunda característica de los profetas es que tenían que tener perspicacia. ¿Qué es la perspicacia? De acuerdo al estudio, es que conocían los problemas y necesidades de su presente. Eran personas que conocían la situación social, la situación política, la situación económica
de su entorno, de donde estaban viviendo. Eran personas bien capacitadas y que Dios les daba el discernimiento para saber qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Un ejemplo de esto es Habacuc. Habacuc vivió en un tiempo en que había mucha injusticia, había muchos problemas sociales, había muchos problemas políticos, los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Por eso es que al final de su libro, él habla escribe estas frases que hasta el día de hoy pues a nosotros nos dan ánimo, porque él escribía, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice: con todo yo me alegraré. Todo esto que menciona la palabra, pues eran situaciones muy deplorables. Dice: aunque la higuera no florezca, quiere decir que sus campos estaban muy dañados, que sus ganados estaban muy dañados, que no había buena producción. Pero él dice: con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Y lo mismo podemos hablar de Isaías, de Jeremías. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones y mucha gente dice: ay, el profeta lloró. Pero no es que que llorara porque sí, era porque él estaba viendo la situación que estaba sucediendo en su tierra. Estaba sitiada por Nabucodonosor, y a causa del sitio que tenía Nabucodonosor alrededor de Jerusalén, vinieron muchos problemas a este lugar, a Jerusalén, y por eso es que Jeremías escribe esas lamentaciones. Y después, cuando el sitio de Jerusalén pues es ya sustituido por la invasión, todos sabemos que Judá fue invadido por Babilonia en el 586 antes de Cristo. Bueno, pues cuando es invadido, queda destruido completamente Jerusalén, y por eso es que él escribe el libro de Lamentaciones. Sí, pero no es porque le gustara estar llorando o que le dolía la pancita y llorara nada más porque sí. No, realmente lo que a él le tocó vivir fue una situación muy devastadora en su tiempo. Y eso es lo que aquí en la diapositiva se le llama perspicacia. Conocía los problemas y necesidades de su presente. Y finalmente, la previsión, que es lo que todos nosotros pues sabemos que hace un profeta, ¿verdad? Nosotros casi creemos que sinónimo de profeta es el que ve el futuro. Y bueno, como ya nuestro hermano Arturo Aguayo nos mencionaba el ejemplo de Isaías. Isaías estaba hablando de una persona que él ni conocía. Se estaba refiriendo a Jesucristo mismo. Y Jesucristo vino a nacer 700 años después de que Isaías vivió. Entonces, estas cualidades las tenían los profetas, ¿sí? Y era un oficio divinamente instituido. ¿Qué otro oficio? Este es el primero. ¿Qué otro oficio delegaba Dios a las personas de su pueblo? El sacerdocio. Ese era el segundo oficio. El sacerdote era una persona que representaba al hombre ante Dios. ¿El profeta qué hacía? Anunciaba al pueblo lo que Dios le decía. Exacto. El profeta representaba a Dios delante del pueblo. El profeta era al revés. El profeta representaba al pueblo delante de Dios. ¿Sí? Y aquí vemos otras 3 características que tenía que tener el sacerdote. Bueno, quise quitar algunos aspectos históricos, como que los sacerdotes tenían que pertenecer a la tribu de Leví,
y algunos otros aspectos. Y solamente nos vamos a quedar con estos 3 aspectos. El sacerdote tenía que tener empatía con el pueblo. ¿Qué dice Hebreos 5, 1 y 2? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Gracias, hermano Abel. Entonces aquí vemos lo que tenía que ser el sacerdote. Dice aquí, porque todo su sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, dice, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Y ya en el verso 2 habla más de la empatía. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Sí? Y esto es la empatía. Creo que todos sabemos qué es empatía, ¿verdad? Una definición muy sencilla es cuando tú te pones en los zapatos de otra persona. Es una frase, pero que describe muy bien lo que es la empatía. ¿Sí? Cuando tú puedes sentir el dolor o la alegría de la otra persona, cuando sus tristezas te causan también a ti tristeza y sus triunfos te causan alegría. En algunos de nosotros el ver que una persona triunfa nos causa envidia, pero no, aquel que es llamado, en este caso como en aquel tiempo al sacerdocio, tiene que ser una persona que se alegra con lo que otros se alegran y se duele con lo que otros se duelen. Bueno, en el inciso B vemos que también esta persona era escogida por Dios. Ahí mismo en Hebreos 5:4, ¿qué dice? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Gracias, hermana Eve. Aquí nos sigue hablando acerca del sacerdocio. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Sí, era un llamamiento divino. Dios escogía a la persona que tenía que fungir como sacerdote. Sí, a veces hay personas, en su tiempo hubo personas que querían ese puesto, pero que aunque fueran de la misma tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, Dios dijo, no, a ti no te corresponde. Y solamente al que Dios respaldó para el sacerdocio fue a Aarón. Bueno, vamos a ver que en tercer lugar el sacerdote tenía que estar consagrado a Dios. ¿Qué dice Levíticos 21, 6 y 7? Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. 7, me falta. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Gracias, hermana Clara. Entonces es bonito esto de ser escogido, ¿verdad? Por Dios. Y es una bendición bien grande, pero también ese llamado, ese escoger de Dios implica la responsabilidad de vivir en consagración. Hace rato veíamos cómo Dios escoge a Aarón, ¿verdad? Pero eso fue en el tiempo de la ley de Moisés. Hoy la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Todos tenemos ese llamado. Todos fuimos llamados y Dios nos llama a servirle, porque eso es lo que hace un sacerdote. El sacerdote servía, no nada más era que dijera, yo soy Aarón, ya ando con las ropas especiales y ya se paraba el cuello. No, el sacerdote tenía que servir. Entonces Dios hoy en nuestro tiempo nos ha llamado un reino de sacerdotes. Todos, aunque tú digas, pero si yo nada más vengo los domingos y llego de 12 a 1 y me voy corriendo.
no importa si tú has creído en Jesucristo, Él te ha hecho sacerdote para Él. Y vuelvo a repetir, esto es bonito, es una bendición que Dios nos haya llamado y nos haya escogido. Pero de acuerdo a la diapositiva, también Él pide compromiso. Y ese compromiso que pide se llama consagración. Consagración. Aquí en estos versículos nada más vemos un poquito de lo que pedía Dios a los sacerdotes. Lo poquito que podemos mencionar es que dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Solo era una cosa que no tenían que hacer los sacerdotes, pero había más. El día domingo estuvimos hablando de santidad. Los que estuvieron el día domingo saben de lo que les estoy diciendo. Dios nos dice que seamos santos como Él es santo. Y ser santo implica esto: tenernos que abstener de muchas cosas que a lo mejor todos los demás hacen, pero que Dios nos pide a nosotros que no debemos de hacer. Eso es vivir una vida en consagración. Dios nos da herramientas, Dios nos da... Dios nos da herramientas para que podamos vivir en santidad. Es decir, no nada más se trata de que digan: tú no hagas esto y a ver cómo le haces. No, Dios nos da ayuda para que podamos vivir una vida en consagración. ¿Cuáles eran estas tres cosas que yo le mencionaba el domingo? A ver si estuvieron atentos. Estaban durmiéndose, ¿verdad? Sí, o sea, la consagración implica desprendernos de aquello que no es agradable delante de Dios. Pero yo les mencionaba tres, vamos a llamarle herramientas que Dios nos da para poder cumplir con esta función. Porque vuelvo a repetir, sería muy cruel que Dios nos dijera: ¿sabes qué? Ya no hagas esto, o empieza a hacer esto, y que nosotros dijéramos: pues que me cuesta mucho trabajo. Pues a ver cómo le haces, pero tú lo tienes que hacer. Sería muy injusto si Dios nos tratara de esa forma. Pero como Dios es justo, Él nos da ayudas para que podamos vivir una vida en consagración. Bueno, y como ya me di cuenta que el domingo estaban dormidos. Es la oración, ¿no? Era la oración y la lectura, no me acuerdo de otra. Bueno, la oración sí, pero de las que yo les dije, se las voy a decir. Era la palabra de Dios, ¿sí? El ejemplo de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo se vale de la palabra. Acuérdense que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces Él puso estos tres elementos para que nos ayuden a vivir una vida de consagración. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No debemos de luchar en nuestras fuerzas. Todos tenemos un tendón de Aquiles. Va a haber cosas que hasta vamos a testificar: ay, sí, yo, gloria a Dios que dejé esto. Sí, pero también hay unas cosas que a lo mejor todavía están ahí arraigadas y que no las quiere soltar. Bueno, pues Dios nos da estos tres elementos para que nos despojemos. Acuérdense que la palabra dice que nos despojemos de ese viejo hombre que tiene muchos vicios y que corramos con ligereza la carrera que tenemos trazada en el camino de Él, ¿sí? Entonces, esto lógicamente es agregado, pero se los menciono porque Dios quiere que vivamos una vida de consagración. No nada más el que se para aquí a enseñar, no nada más el que se para a cantar, no nada más el que toca un instrumento. No, Dios nos llama a vivir vidas de consagración a todos, a todos. Entonces, el sacerdote tenía que vivir una vida de consagración.
Y lo mismo hoy en nuestros días, nosotros debemos de vivir una vida de consagración. Y en tercer lugar está el oficio del rey. ¿Sí? El rey, aunque a lo mejor nosotros lo vemos más como un aspecto humano, pero también dice la palabra que Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Entonces el rey es un hombre que gobernaba por Dios. Dios ponía a esos personajes. ¿Sí? En este caso, los que gobernaban a Israel, principalmente en el reino del sur, eran descendientes de la tribu de Judá. Génesis 49:10, ¿qué dice? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Gracias, hermana Adriana y hermano Abel. Entonces aquí fíjese cómo el patriarca Jacob le está dando una bendición a su hijo Judá. Usted sabe que Judá era un hijo de Jacob, uno de los 12 hijos varones que tenía era era Judá, y a Judá le da esta palabra profética, porque Jacob no sabía que iba a haber reyes, ni siquiera por la cabeza le pasaba, pero le está dando esta palabra profética y dice: no será quitado el cetro de Judá. Bueno, y de Judá había una simiente especial, que es la simiente de David. Eso está en 2 Samuel 7, 8 al 17. Está largo el pasaje, lo vamos a omitir por esta ocasión. Yo sé que todos ustedes saben que los reyes de Judá fueron gobernados por sucesión de la línea de David. Entonces, si quiere anotar la cita y lo lee en su casa. Bueno, pues estos tres oficios, profeta, sacerdote y rey, esos tres oficios los tiene asignado Jesús. Vamos a ver cómo Jesús cumplió con el oficio de profeta. Esto no fue algo al vapor. Desde el tiempo de Moisés, Dios ya había dado una palabra que hablaba acerca de esto que iba a ser cumplido en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice Deuteronomio 18 y 19? Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Gracias, hermano Misael. Ahí está hablando de Jesucristo. Es una profecía que, imagínense, ya les dije, ¿cuántos años antes vivió Moisés del nacimiento de Jesucristo? 1500 años. Fíjese, de una profecía de 1500 años para que se cumpliera. Bueno, y Juan 1:21, ¿qué dice? Ok, ahí fíjese, aunque él dijo no, pero a él lo tenían tomado como profeta. Ahorita vamos a ver en las citas que vamos a seguir dando cómo es considerado profeta. Bueno, el inciso B dice: comenzó en el Jordán y terminó en el Calvario. ¿Qué comenzó en el Jordán y terminó en el Calvario? Su oficio de profeta. Quiere decir que Jesús, ahora sí como dice la palabra ahí arriba de la diapositiva, Él cumplió, pero ya ese oficio ya lo dejó, porque fue un oficio que tardó mientras estaba en su ministerio terrenal. Aquí vamos a ver en el inciso C las citas que le mencionaba. Él fue reconocido con ese ministerio de profeta en los siguientes casos.
Juan 4:19, ¿qué dice? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Muy bien, gracias. ¿Alguien sabrá de qué historia estamos hablando? De la mujer samaritana. De la mujer samaritana, gracias, gracias. Vemos cómo esta mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dice esto? Por lo que la Te había dicho que 5 maridos tenía y el que tenía no era su marido. Ok, gracias. Muy bien, entonces esta mujer inmediatamente responde, es que, o sea, ¿cómo sabes que tenía 5 maridos y con el que vivo ahora no es mi marido? ¿Verdad? Era una verdad que Jesucristo le estaba dando. Por eso es que ella responde, Señor, a mí me parece que tú eres profeta. ¿Qué dice Juan 7:40? Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Gracias, hermano Abel. Aquí vemos cómo Jesús estaba dando un discurso y cuando lo escucharon esta gente quedó maravillada, y por eso es que ellos dicen, verdaderamente este es el profeta. No tan solo una persona, sino la multitud había respondido esto. Ahí mismo en Lucas 22:64, ¿qué dice? ¿Perdón? 7:16. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Gracias, hermana Eva. Entonces, nuevamente, ¿verdad? La gente se sorprendía por lo que decía Jesucristo y lo consideraban un profeta. Ahora sí, el 22:64, ¿qué dice? De Lucas. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Ok, eso ya era cuando estaban ante el Sanedrín y lo injuriaban a Jesús. Y 24:19, por favor. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos cómo van 2 caminantes, ¿verdad? 2 de sus discípulos van a Emaús y Jesús les pregunta: ¿de quién están hablando? Y es lo que ellos responden, ¿verdad? Dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es increíble, hermano. Ahorita que me he puesto a estudiar acerca de Jesús, hay tantas cosas que seguir aprendiendo de él. Bueno, a lo mejor usted ya la sabe, ¿verdad? Pero yo ahorita que estoy estudiando un poquito más a fondo, es increíble cómo Jesús tantas veces les hablaba a sus discípulos, pero a los discípulos no les caía el 20 de quién era él. No podían captar la realidad de quién era él. Cuando estaba viendo acerca de la divinidad de Jesús, en un libro que estaba estudiando, dice: ¿por qué Jesús nunca dijo que era Dios? O sea, abiertamente, si usted se pone a ver en los evangelios, Jesús nunca dijo que fuera Dios. O sea, él mismo nunca afirmó ser Dios, pero sí usaba expresiones como el Hijo de Dios, y a través de esa expresión pues él daba a notar quién era, porque aunque había en el pueblo de Israel esa frase, por ejemplo, a Israel, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le llegó a mencionar como Hijo de Dios. O por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios en Job que llegaron los hijos de Dios, que ahí se estaba refiriendo a ángeles. O sea, ese término ya se usaba en el Antiguo Testamento, pero en la manera que Jesús lo decía tenía un contexto en el cual él decía: yo soy Dios. Pero ¿sabe qué pasaba? Cada vez que él mencionaba eso, la gente se ponía
se enojaban. En una vez que él dijo que era el Hijo de Dios, dice que lo pretendían arrojar de un acantilado. Y de esa ocasión Jesús tuvo que salir, pues usó su poder para poder escapar de esa situación. Pero por eso es que él nunca abiertamente dijo quién era. Y aunque a sus discípulos se los dijo, ellos no vinieron a entenderlo hasta después de la resurrección. O sea que andaban con él, pero no alcanzaban a comprender la magnitud de lo que él era. Aunque a Pedro se lo revela el Espíritu Santo, cuando le pregunta y le dice, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y Jesús le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? O por ejemplo, cuando estaban orando y en la transfiguración, lo ven, pero no habían alcanzado a entender la obra redentora de Jesús. Bueno, ¿y por qué les estoy diciendo todo eso? Porque hasta que Él, después de que Él resucita y se aparece, les empieza a decir, ya vieron por qué tuve que venir, por qué tuve que sufrir, por qué tuve que morir y por qué tuve que resucitar. Es que ese era mi propósito. Y eso se los da a entender en esta historia de los caminantes de Emaús. En su casa usted puede leerlo y se va a dar cuenta cómo Jesucristo les da a entender ese conocimiento que aunque ya se los había dado, pero no lo habían entendido. Y cuando Él va con ellos a la casa donde se quedaron, ahí entonces es que ellos comprenden el propósito de Jesucristo. ¿Sí? Eso es sorprendente. También a ver si vamos un día a analizar esas expresiones de Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Él hablaba mucho hacia sí mismo y decía el Hijo del Hombre. Sí lo ha leído usted, ¿verdad? Pero ¿qué implicaban esas frases que usaba para referirse a sí mismo? Bueno, vamos a seguir adelante. Mateo 21:11, ¿qué dice? La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ok. Bueno, entonces todas estas citas que leímos nos hablan acerca de cómo era considerado Jesucristo como profeta. ¿Sí? Y era algo que lo tenían ellos bien en cuenta, pero que finalmente lo desdeñaron. Tanto era su coraje de los líderes religiosos que no lo tomaron en cuenta. Pero él fue un profeta y ese oficio lo desarrolló, como dice el inciso B, desde que se bautizó hasta que murió en la cruz del Calvario. Vamos a ver el segundo oficio que tuvo Jesucristo. Y fue el segundo, el sacerdocio. ¿Sí? Así como vimos el sacerdocio como oficio hace un momento, Él se identificó con los hombres. ¿Y cómo nos damos cuenta que Él se identificó con los hombres? Bueno, ahí con número romano, en primer lugar, es que se ofreció a sí mismo en el Calvario, que dice Hebreos 2:9. Gracias, hermana Miriam. Aquí vemos claramente que el escritor de Hebreos se está refiriendo a ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Bueno, también en el segundo lugar dice en la diapositiva que Él oró por los suyos. Está la oración de Juan 17, que fue también lo que vimos el domingo pasado, por si no recuerdan. Ahí vimos cómo Jesús está intercediendo y Él está pidiendo al Padre, no te ruego que los quites, sino que los guardes del mal, que sean uno, que se santifiquen y muchas cosas pedía Jesús para sus discípulos. Vamos a ver qué dice Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Romanos 8:34. Gracias, hermano Arturo.
dice, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Así como lo hizo en el aposento alto cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él lo sigue haciendo. Está hablando en un presente continuo ahí en Romanos. El que intercede por nosotros, no deja de hacerlo. Siempre Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Hebreos 7:25, ¿qué dice? Gracias, hermana Adriana. Viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjese, cuando tenemos problemas, pues nos refugiamos en la oración. Cuando nos va bien, ni siquiera oramos, ¿verdad? Nos paramos y salimos corriendo a hacer nuestras obligaciones. Si acaso una oración ahí muy superficial hacemos en el día. Pero cuando nos va mal, ahí estamos, hasta nos inclinamos, nos arrodillamos y le pedimos, queremos bajar toda la corte celestial para que nos haga caso Dios. O recurrimos a la iglesia, ¿verdad? Pedimos que nos ayuden a orar por X situación. Bueno, tienes un aliado siempre a tu lado. Estés de buenas, estés de malas, siempre Dios está intercediendo. Así lo dice Hebreos 7:26, ¿verdad? Dice que Él siempre, 7:25, Él está intercediendo por los suyos. Siempre, hermano, siempre. A veces, vuelvo a repetir, en nuestro ajetrear continuo, en nuestro ajetrear diario, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra, pero Dios dice la palabra que siempre está para interceder por nosotros. Qué gran respaldo tenemos, qué gran respaldo. Y a veces decimos, ay, pero es que siento que estoy desamparado. No estás desamparado. Tienes la cobertura de Jesucristo que está intercediendo. Y eso lo podemos ver cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como una espiga de trigo. ¿Y qué le responde Jesús? Pero yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Qué palabras de ánimo nos da Jesús al saber que Él siempre está para ayudarnos? Siempre, siempre. A lo mejor tú alguna vez dices: ay, es que los hermanos son bien indiferentes, es que mi familia, es que mis hijos, es que mis padres. No, olvídate de eso. David tenía algo bien claro, que aunque todo el mundo le fallara, dice: con todo Dios me recogerá. Esa es la fe. Cuando no dependemos de lo que pase a nuestro alrededor, sino que sabemos que hay alguien que se preocupa por nosotros. Y ese alguien que se preocupa por nosotros es Jesucristo. Por eso dice la palabra que Dios lo hizo sacerdote, porque el sacerdote tenía que cumplir con la función de ser empático con la gente. Y eso es lo que hacía Jesús durante su ministerio terrenal, pero también actualmente para con todo su pueblo. Y finalmente dice el número 3 romano: bendice a los suyos. ¿Qué dice Efesios 1:3? Gracias, hermana Adriana. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Estas bendiciones que a lo mejor nosotros únicamente llamamos bendición a lo material, ¿verdad? Si tenemos cosas materiales, decimos: ay, estoy bendecido.
Si tenemos un carro, ganaste un carro o sacaste un carro, te sientes bendecido, andas alegre por eso. Si tienes algo nuevo, un aparato nuevo, lo compras de la manera que sea, te sientes a gusto. Para ti eso es una bendición. Pero ¿cuántos nos sentimos alegres de todo lo que Dios nos da? De esas cosas que no se ven, que nos sintamos siempre agradecidos, siempre alegres. Gracias, Señor Dios, porque tu Espíritu vive en mi vida. Gracias porque yo sé que tu luz resplandece en mi vida. Gracias porque yo puedo entrar a tu presencia confiado. Gracias porque yo sé que tú has mandado ángeles para que mis pies no resbalen. Gracias, y todo lo que Dios hace por nosotros. Eso a veces no lo valoramos, pero Dios está ahí, hermano. En las circunstancias más difíciles, Dios está con nosotros. Lo que no va a hacer por ti un carro nuevo, lo que no va a hacer por ti una casa nueva, lo que no va a hacer por ti cualquier bien material, Dios lo hace por nosotros. Esas son las bendiciones espirituales con las que nos ha bendecido Cristo y que debemos de aprender a valorarlas más. Bueno, está la cita de Efesios 2, 11, 22, está algo larga, la vamos a omitir, pero en su casa yo le invito a que la lean. El inciso B dice, fue escogido por Dios. Sí, Jesucristo fue elegido. ¿Qué dice Hebreos 5, 4 y 6? Gracias, hermana Emi. Habla al principio de Aarón, que lo vimos, ¿verdad?, como ejemplo, pero después él vino a ser ese sumo sacerdote. En Mateo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Gracias, hermana Eve. Y para complementar, ahí mismo en Mateo, pero el capítulo 17 y 5, por favor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Gracias, hermana Clara. Entonces vemos como en estas citas de Mateo, vemos como Cristo estaba respaldando el ministerio de Jesucristo. Y finalmente Él fue consagrado a Dios. Lucas 1:35 y Hebreos 7:26. Gracias, hermana Eve. Sí, dice el santo ser que nacerá, ¿verdad? Desde ese momento Dios había escogido, y no tan solo escogido, sino le había dado esta dote de santidad a Jesucristo, porque era su Hijo. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok, entonces ya era una cita que habíamos leído, que nos hablaba del sumo sacerdocio de Jesucristo. Entonces vemos cómo Jesús cumple con ese oficio de sacerdote. Dice al final de la diapositiva, este oficio comenzó en la cruz y terminará en su segunda venida. Quiere decir que este oficio lo sigue ejerciendo, porque Él sigue intercediendo por nosotros. Dice, es su oficio presente. Ya dijimos que el oficio de profeta fue del Jordán a la cruz. De la cruz a su segunda venida es el oficio de sumo sacerdote,
y finalmente el oficio de rey. Bueno, este oficio está por cumplirse. Y vemos que Jesús, como lo vimos en la enseñanza del jueves pasado, Él desciende de la tribu de Judá y de la simiente de David. ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias, hermano Abel y hermana Adriana. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? En un solo versículo está hablando que Él desciende de la tribu de Judá y de la simiente de David. Bueno, pues estos son los oficios que Jesús ejerció, ejerce y ejercerá en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo Jesús ejercerá todo, completamente también su oficio de rey. Yo creo que tenemos a un Dios bueno, un Dios que siempre está al pendiente de nosotros y que Él siempre está ahí para bendecirnos, hermanos. Yo te invito a que te pongas en pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza.